Pues a ver, imaginemos una superpotencia mundial que, si vemos sus números reales, sus balances financieros internos, está completamente en bancarrota. En la lona financieramente, digamos. Exacto, en la lona. Pero en lugar de colapsar bajo el peso de sus propias deudas, pues logra mantenerse a flote. Y no solo eso, sino que logra dominar el mundo utilizando una estrategia drástica. Que es convertir la inestabilidad global en su modelo de negocio, ¿no? Totalmente. Y hoy nuestra inmersión profunda va precisamente de eso, de analizar un planteamiento que propone este escenario tan específico. Es una premisa que suena casi a guión de película distópica, la verdad. Pero bueno, es el núcleo central del material que tenemos sobre la mesa el día de hoy. Y vaya material, porque para quienes nos acompañan habitualmente, pues es sabido que solemos desmenuzar ensayos extensos, libros, investigaciones académicas muy formales. Ajá. Pero la fuente que vamos a explorar en esta sesión es bastante inusual. Se trata de un intercambio de texto muy breve, pero increíblemente denso, entre un usuario y una inteligencia artificial. Sí, un diálogo que desglosa una teoría verdaderamente cruda sobre geopolítica, economía, política exterior. Pero a ver, antes de adentrarnos en los detalles de este intercambio, creo que es vital hacer una pausa obligatoria, ¿no? Y establecer las reglas del juego para este análisis. Totalmente de acuerdo, es un punto fundamental. Sí, para toda nuestra audiencia es necesario ser sumamente claros aquí. El documento que estamos a punto de explorar contiene afirmaciones políticas y geopolíticas altísimamente cargadas. Sí, muy delicadas. O sea, en este texto se leen acusaciones explícitas sobre robo de recursos, secuestro de mandatarios, invasiones motivadas por intereses puramente financieros. Y queremos enfatizar con toda firmeza que en este espacio no tomamos partido. Claro, no estamos aquí para validar, ni para aplaudir, ni para rechazar estas afirmaciones. Nuestro propósito es realizar un ejercicio estrictamente analítico. Vamos a exponer y diseccionar de manera imparcial los conceptos y las lógicas internas que estructuran esta teoría en particular. Exacto. El objetivo es comprender el por qué y el cómo funcionaría este modelo según el texto original. Claro, sin que nuestra exploración represente pues un endoso a las opiniones vertidas en la fuente. Así es. La meta es entender la mecánica de la idea, desarmar el reloj para ver cómo encajan los engranajes teóricos. Y pues con esa postura clara, a ver, vamos a desempacar esto. Venga. Que la superpotencia en cuestión está quebrada. Ajá. Y sostiene que esta insolvencia oculta es la verdadera razón detrás de la búsqueda constante de conflictos internacionales. O sea, argumentando que las guerras fungen como grandes promotores de ingresos. Y esa acusación ciudadana es, digamos, la chispa que enciende todo el análisis posterior de la IA. Sí. Y para dotar de sentido a esa afirmación, la respuesta del sistema introduce un concepto que sirve como piedra angular de todo el argumento. ¿Cuál es? La idea de la proyección de poder. Ok, la proyección de poder. Al leer esa parte de la fuente, la primera imagen mental que me surge para intentar comprender esta dinámica es la de una gran corporación multinacional. A ver, ¿cómo? Pues pensemos en una empresa inmensa que en el fondo tiene sus finanzas en absoluta ruina. Ok, sus deudas superan a sus ingresos. Exacto. Y en lugar de declarar la bancarrota frente a sus accionistas o hacer recortes masivos, lo que hace es utilizar un ejército privado para tomar por la fuerza física las fábricas de sus proveedores. ¡Wow! O bloquear violentamente las rutas comerciales de sus competidores. ¿No? Todo esto con tal de seguir extrayendo productos al mercado y pues aparentar solvencia contable. Es un paralelismo muy útil para ilustrar el mecanismo, la verdad. Y lo fascinante aquí es cómo la IA toma esa percepción del usuario y le otorga un marco teórico formal. O sea, ¿la valida de alguna manera? Exacto. La valida como una perspectiva compartida por diversas corrientes de análisis geopolítico. La respuesta explica que cuando el modelo económico interno de una nación hegemónica se vuelve, digamos, estructuralmente insostenible, Ajá. las herramientas agresivas de política exterior, como las invasiones, las sanciones severas o el control de rutas marítimas, dejan de ser opciones diplomáticas. ¿Se convierten en una necesidad? Exactamente, se convierten en el flotador de emergencia del Estado. Esa es la esencia de la proyección de poder bajo este modelo. Pero a ver,
me cuesta aceptar ese salto lógico tan extremo, porque, bueno, un país no funciona exactamente como una empresa de electrodomésticos en apuros, ¿no? Claro, claro, no es tan directo. O sea, ¿cómo se justifica mecánicamente en la teoría que una crisis de deuda interna se solucione literalmente lanzando misiles en otro continente? O desestabilizando a un gobierno a miles de kilómetros. No me cuadra. Es que, si seguimos el hilo del razonamiento del texto, la conexión no opera de una forma tan lineal como tengo deudas, por lo tanto invado. Ah, ok. Entonces, La clave está en la necesidad imperiosa de controlar los engranajes de la economía global. Verás, cuando la deuda pública alcanza niveles que la economía interna jamás podría pagar, produciendo bienes y servicios. ajá, porque ya no les da la capacidad productiva. Exacto. Esa deuda se transforma en una presión estructural asfixiante. Al no poder generar riqueza internamente, pues el Estado se ve obligado a extraer valor del exterior. Ya veo. Y si no logra hacerlo mediante pura competitividad comercial, la teoría postula que recurre a la proyección de fuerza, para asegurar ventajas económicas desproporcionadas en el extranjero. Entiendo el punto. O sea, bajo la lógica de este análisis, la agresividad militar no sería producto del ego nacional ni de la defensa de ideales democráticos. No, para nada. Sería un mecanismo crudo de compensación para tapar la debilidad financiera interna. Precisamente. Desde esta óptica analítica, cada movimiento en el tablero mundial, ya sea instalar una nueva base militar, imponer un paquete de sanciones comerciales o bloquear un estrecho petrolero, Sí. todo eso tiene un trasfondo de supervivencia financiera. Es el intento desesperado de mantener la maquinaria estatal funcionando de manera artificial. Pues es una forma bastante sombría e implacable de interpretar el panorama de noticias internacionales, la verdad. Sí, muy cruda. Pero reflexionar sobre esto nos conduce directamente a un callejón que, bueno, parece no tener salida. En la fuente. A ver, cuéntame. Si asumimos la existencia de esa presión asfixiante por una deuda insostenible, sostener toda esa proyección de poder mundial debe costar fortunas. Oh, claro, miles de millones. Hablamos de mantener flotas navales en todos los océanos, financiar operaciones globales. ¿Cómo se financia semejante infraestructura coercitiva sin que la economía colapse por su propio peso de manera instantánea? Y esa es, sin duda, la pregunta central de todo el planteamiento. Y el texto nos dirige hacia las entrañas de la mecánica monetaria para responderla. Ajá. Introduciendo un término claro en la economía política: el privilegio exorbitante. Privilegio exorbitante. Bueno, el nombre por sí solo suena a un derecho feudal intocable, ¿no? Sí, suena muy imponente. ¿Cómo desglosa el material el funcionamiento de este concepto? Pues la premisa es fascinante por su escala. El argumento sostiene que, debido a que la moneda de esta superpotencia funciona como la divisa de reserva mundial, Ok. el país emisor posee una capacidad inigualable en el ecosistema financiero. Tienen el poder de imprimir papel moneda de forma masiva para pagar sus déficits. Ajá, pero a ver. Y, en lugar de sufrir un colapso hiperinflacionario dentro de sus propias fronteras, logran exportar esa inflación al resto de los países del planeta. Ok, a ver si logramos clarificar el mecanismo paso a paso porque esto puede parecer pura magia contable para alguien ajeno a las finanzas internacionales. Seguro. Por regla general, si una economía emergente decide imprimir billetes a lo loco sin respaldo de producción, el valor de su dinero se desploma de inmediato. Claro, inflación por las nubes. Exacto. Al día siguiente, el precio de los alimentos básicos se duplica o triplica. Pero la teoría aquí expuesta sugiere que las leyes de la gravedad económica no aplican igual para todos. Es que no apliquen igual porque la demanda global por esa moneda específica es colosal y hasta cierto punto forzada. ¿Forzada? ¿Cómo es eso? Es indispensable para el comercio internacional. Tomemos como ejemplo el mercado energético, que es el motor del mundo, ¿no? Claro. Históricamente, recursos críticos como el petróleo crudo se han cotizado y vendido casi exclusivamente utilizando esa única divisa. Ah, ya. Por lo tanto, si cualquier nación, desde Europa hasta Asia, necesita comprar energía para que sus fábricas funcionen, Tienen que conseguir esa moneda. tienen que acumular reservas gigantescas de esos billetes específicos, exacto. Claro, el famoso sistema de los petrodólares, que sustenta gran parte de la economía moderna. Así es. Entonces, a ver si entendí.
El mecanismo funciona así. La superpotencia imprime cientos de miles de millones. Ajá. Y ese exceso de dinero no se queda circulando en sus propios supermercados encareciendo el costo de vida interno. No sale del país. Sale del país. Se utiliza para pagar deudas, importar bienes de Asia o financiar sus presupuestos. Exactamente. Y esos países extranjeros, al recibir los billetes, no pueden simplemente gastarlos de vuelta y devolver la inflación. Tienen que guardarlos bajo llave en las bóvedas de sus bancos centrales. Sí, porque los necesitan desesperadamente para comprar su propio petróleo o saldar sus deudas internacionales. ¡Wow! Ese es exactamente el flujo que describe la teoría subyacente. El papel moneda recién impreso queda atrapado y, digamos, congelado en el sistema financiero global. O sea, ¿esas bóvedas extranjeras actúan como esponjas que absorben el golpe inflacionario? Tal cual. El resto del mundo, por la simple necesidad de comerciar y sobrevivir, pues termina financiando el déficit y los excesos de la superpotencia. Ese es el privilegio exorbitante. La capacidad única de vivir muy por encima de las posibilidades reales sin sufrir las consecuencias inmediatas. Exacto. Pero, a ver, hay que detenerse un momento aquí, porque de esta premisa se deriva una implicación gravísima en el texto. ¿Cuál? El documento menciona explícitamente que para que este salvavidas funcione, es imperativo garantizar que el mundo entero siga dependiendo de dicha moneda. Ajá. Y añade una frase lapidaria. Afirma que esto se logra, y cito, a veces mediante la fuerza o la presión política. Sí, es una línea muy fuerte. ¿A que naciones soberanas utilicen sus billetes bajo amenaza? Lo que resulta tan controvertido de esta postura es que, efectivamente, asume que las herramientas diplomáticas e incluso militares se despliegan para blindar el monopolio de la moneda. ¡Increíble! Siguiendo esta lógica, si la dependencia global de tu divisa es tu única red de seguridad contra una quiebra sistémica, entonces mantener esa exclusividad deja de ser un tema meramente comercial. Claro, se convierte en un asunto de máxima seguridad nacional. Exactamente. Viéndolo desde ese ángulo de pura supervivencia, si un bloque de países tomara la decisión soberana de, no sé, empezar a comerciar recursos energéticos utilizando una moneda distinta, Ajá. o si intentaran crear un sistema de mensajería financiera alternativo que evada el control central, Sí, sí. pues eso no se interpretaría como una simple libre competencia de mercado. Sería visto en los centros de mando como un ataque existencial directo a los cimientos de la superpotencia. Y la respuesta a una amenaza existencial de esa magnitud, según la teoría que expone la IA, jamás será una amable nota de protesta diplomática. No me imagino que lo sea. Requiere un poder de disuasión absoluto e incuestionable. Hablamos de la capacidad de imponer sanciones paradizantes, de aislar financieramente a economías enteras desconectándolas de los sistemas de pago. Uf. Y, en última instancia, del uso de la intervención armada. Y claro, para ejercer ese nivel de disuasión global de manera creíble, pues se necesita una infraestructura descomunal. Así es. Lo cual nos lleva a un concepto que engarza perfectamente con esta necesidad de control y que la IA detalla con mucha crudeza. La economía de guerra. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Es una progresión lógica dentro de la estructura de este argumento, porque si el valor de tu moneda requiere imposición, necesitas una industria armamentística colosal. Totalmente. Pero el texto no se detiene en describir al complejo militar industrial como un mero escudo de defensa pasivo. No, lo eleva a la categoría de motor central del crecimiento económico. Es una afirmación fuertísima. Básicamente asume que la inestabilidad en otras regiones, las tensiones fronterizas a miles de kilómetros o los conflictos armados Ajá. no son interpretados como fracasos de la comunidad internacional, ni como tragedias que deben evitarse a toda costa. Bajo la lente de este documento, se interpretan como un modelo de negocio altamente funcional. Porque mantener esa inestabilidad genera victorias estratégicas y económicas muy claras para quien ostenta el poder militar, siempre según este modelo, claro. Sí, dentro de la teoría. Por un lado, se justifican presupuestos de defensa astronómicos, dinero que el gobierno inyecta directamente en empresas contratistas locales. Y eso mueve la economía interna. Exacto. Crea empleos, fomenta el desarrollo de tecnologías de punta y funciona como un gigantesco estímulo fiscal disfrazados de seguridad nacional. Un estímulo indispensable, por lo visto. O sea, si de pronto estallara una paz mundial permanente,
toda esa industria colapsaría de la noche a la mañana. Llevándose consigo una parte vital del Producto Interno Bruto. Claro. Y más allá de la venta de equipos, está el objetivo del control territorial indirecto. ¿A qué te refieres con eso? Pues mantener presencia militar activa o proveer armamento a aliados estratégicos en zonas volátiles asegura el dominio sobre puntos geográficos que son, digamos, cuellos de botella para la economía mundial. Ah, ya. Hablamos del control sobre estrechos marítimos por donde navegan los buques mercantes, acceso a yacimientos de minerales raros y protección de cuencas petroleras. Y así volvemos a cerrar el círculo de la coerción. Exacto. Quien tiene el poder de controlar físicamente las fuentes de energía y las rutas de suministro, pues controla a todas las naciones que dependen de esas importaciones para sobrevivir. ¿Así es? Al controlarlos, los obliga a seguir comprando esos recursos utilizando únicamente la moneda de reserva dictada Es un bucle perfecto. en otros continentes y finalmente fuerzas al resto del planeta a comprar esos recursos con los billetes que acabas de inventar. Es una arquitectura teórica fascinante por lo hermética e implacable que resulta. Sí, es como un reloj suizo muy oscuro. Muy oscuro. No obstante, en un ejercicio de imparcialidad, cabe mencionar que corrientes económicas más tradicionales debatirían este nivel de determinismo militar. Claro, hay otras posturas. Argumentarían que el valor de una moneda hegemónica también se sustenta en factores como la confianza en el Estado de Derecho del país emisor, la profundidad de sus mercados de capitales, su innovación tecnológica constante. Indudablemente. La realidad geopolítica opera con múltiples capas y matices que una sola teoría no puede abarcar por completo, ¿no? Claro. Pero apegándonos al análisis exhaustivo del material frente a nosotros, fíjate que surge un cortocircuito analítico muy llamativo. Hay una paradoja masiva entre el principio y el final del texto. A ver, ¿cuál es esa contradicción que identificas en la lógica del documento? Pues el punto de partida del usuario, su premisa inicial, es la aseveración rotunda de que el país está quebrado, en la lona financieramente. Ajá, así empieza. Pero acto seguido, todo el desglose minucioso de la IA dibuja un sistema maestro que logra exportar su inflación, que mantiene el monopolio sobre la moneda obligatoria del mundo y que genera ventas por billones de dólares mediante una industria bélica perpetua. Sí, pinta un imperio muy lucrativo. O sea, si están ganando todos esos billones, tienen el privilegio de imprimir la liquidez global y ejercen control sobre los recursos energéticos, ¿cómo se sostiene la tesis original de la quiebra? Es una gran pregunta. Matemáticamente, parece un disparate afirmar que están en la ruina con todo ese flujo de dinero. Es una excelente observación crítica. Y es precisamente en los últimos párrafos del intercambio donde la IA interviene para desenredar este aparente callejón sin salida, A ver, ¿cómo lo resuelve? introduciendo una distinción técnica fundamental que redefine por completo lo que entendemos por bancarrota. ¿En qué consiste esa distinción? Porque, bueno, tradicionalmente, estar quebrado significa que no hay fondos en la cuenta para pagar los compromisos adquiridos. Claro, pero la diferencia clave radica en el concepto de soberanía monetaria absoluta. ¿Ok? El texto esclarece que un Estado que posee el monopolio de imprimir exactamente la misma moneda en la que están denominadas todas sus deudas, técnicamente jamás puede entrar en suspensión de pagos de la forma en que lo haría una entidad ordinaria. Ah, claro. A diferencia de una familia que no puede fabricar billetes legales en la impresora de su casa para pagar el préstamo del banco, Exacto. o de un país en desarrollo que se endeuda en moneda extranjera y depende de conseguirla exportando, la superpotencia en cuestión siempre puede simplemente apretar un botón en su banco central. Crean reservas digitales de la nada. Y con eso saldan cualquier bono de deuda que se les presente. Exactamente. El escenario donde se quedan sin liquidez, contable, simplemente no existe. Ya. Por lo tanto, la quiebra en el sentido clásico, matemático y corporativo, pues no aplica. Entonces, ¿a qué se refieren con quiebra? Aquí está el vacío conceptual que el material ilumina de manera brillante. Lo que sí puede sufrir un colapso catastrófico no es la cantidad de billetes disponibles, sino el valor intrínseco y la aceptación de esos billetes. ¿Qué? Tratemos de aterrizar este nivel de abstracción con una analogía visual para que quede bien claro. A ver, me encantan tus analogías. Es comparable a jugar una partida de un juego de mesa de bienes raíces, donde un jugador asume el rol del banco central. El banco de Monopoly, digamos. Ándale, algo así. Al ser el administrador absoluto de la caja y tener el poder de emitir todo el dinero de papel del juego, pues es virtualmente imposible que se quede sin efectivo.
Claro, si se acaban, haces más papelitos y... Exacto. Si el juego exige un pago, el banco simplemente toma más billetes de colores de la reserva infinita. La verdadera amenaza existencial, la quiebra real para ese jugador banco, no consiste en quedarse sin papel físico. Entonces, ¿cuál es? Más participantes se den cuenta de que la economía del tablero es insostenible, que pierdan por completo la confianza en el sistema, Ajá. que dejen de creer que esos billetes de papel tienen algún valor y se nieguen categóricamente a intercambiar sus propiedades, sus recursos o sus empresas a cambio de esa moneda ilusoria. ¡Wow! Esa metáfora captura el núcleo del problema con total precisión. La crisis terminal no es la falta de liquidez, es la pérdida de fe en el sistema. Totalmente. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, con el gigantesco andamiaje militar que discutimos anteriormente, todo el planteamiento adquiere una urgencia descarnada. Sí. El análisis postula que ese inmenso poder coercitivo, las flotas navales y las bases estratégicas no se despliegan únicamente para generar dividendos mediante contratos de defensa. No es solo para hacer dinero. No. Su misión primordial y definitoria es evitar a toda costa ese colapso de confianza a nivel planetario. En otras palabras, se trata de obligar a los demás jugadores del tablero mundial a seguir aceptando esos billetes de colores a cambio de materias primas reales, sin importar las circunstancias. Y el método garantizado para forzar esa aceptación, de acuerdo con la teoría, es monopolizando el acceso a los bienes materiales indispensables para la vida moderna. Claro. El texto enumera 3 pilares críticos: el petróleo, los minerales estratégicos y la tecnología de punta. Los recursos reales. Exacto. Al tener la capacidad de controlar físicamente aquello que el mundo entero necesita con desesperación para hacer funcionar sus industrias, se asegura de facto que todas las naciones sigan requiriendo usar el papel moneda emitido para poder sobrevivir. Pues esto cambia por completo la noción tradicional del dinero. Sí, por completo. Sugiere que el valor de la moneda hegemónica no está respaldado por reservas de oro guardadas en una bóveda ultrasegura, como ocurría en el siglo pasado. Ni por la robustez de una economía productiva sana. Tampoco. No. Sugiere que está respaldado pura y exclusivamente por la capacidad de ejercer violencia o presión sobre los recursos físicos del planeta. Lo cual nos lleva a la conclusión magistral de la IA describiendo esto como la máxima expresión de lo que en ciencias políticas y relaciones internacionales se denomina realpolitik. Realpolitik. La política fundamentada estrictamente en el pragmatismo feroz, la fuerza material y la preservación del poder, ignorando por completo cualquier marco ético, moral o ideológico que dicte cómo deberían ser las cosas. Las cifras que vemos diariamente, los reportes de ministerios de finanzas, las tasas de interés, los gráficos de comercio exterior, ¿Todo eso? son apenas el ruido superficial, son la punta del iceberg. En las profundidades de la geopolítica, la verdadera disputa no es un debate sobre contabilidad y números. Para nada. Es una batalla constante y a menudo violenta por dictar las reglas del juego e imponer un sistema. No se trata de mantener finanzas sanas, se trata de asegurar la hegemonía global a través de la subordinación económica de los demás. Es una lectura despojada de cualquier romanticismo democrático o diplomático. Muy fría. Nos presenta las relaciones internacionales no como un foro de cooperación para el desarrollo humano, sino como una maquinaria implacable de supervivencia sistémica y, extracción de riqueza dictada por quien sostiene el arma más grande. Pues el nivel de pragmatismo analítico que exige este texto llega a ser verdaderamente denso, y considero que hemos llegado a un punto que nos permite apreciar la magnitud del recorrido intelectual que hemos realizado en esta sesión. Ha sido un análisis sumamente complejo, la verdad, abordando conceptos que no suelen discutirse con este nivel de crudeza en los reportes habituales. Y por ello resulta indispensable recapitular los eslabones de la cadena lógica que armamos hoy, para que no se nos escape nada. Claro. Comenzamos analizando una premisa sumamente provocadora, la aserción de que una quiebra financiera estructural y oculta actúa como el motor secreto del intervencionismo internacional. Ajá. Y a partir de ahí, exploramos los mecanismos de cómo es posible exportar la hiperinflación nacional utilizando la imposición de una moneda de reserva global. Un fenómeno conocido como el privilegio exorbitante. Exacto.
Posteriormente, el análisis nos condujo a comprender cómo la preservación de ese frágil privilegio demanda un poder de disuasión gigantesco. Sí, Esto nos permitió entender la economía de guerra y el complejo militar industrial ya no como áreas de defensa nacional, sino como herramientas comerciales vitales, donde la inestabilidad internacional funciona como generador continuo de beneficios. hasta culminar resolviendo la aparente paradoja entre la insolvencia y la impresión ilimitada de dinero. Aterrizamos en la implacable lógica de la Realpolitik. Así es. Comprender que, bajo este modelo teórico, el riesgo existencial no radica en que los números de la deuda no cuadren, sino en el colapso del valor percibido de la moneda, y que el poder bélico se emplea para controlar recursos vitales físicos como único método para mantener a raya ese colapso. Asegurando que el mundo entero se mantenga anclado al sistema por necesidad de supervivencia. Todo esto nos devuelve a la razón de ser de este ejercicio analítico y, a la importancia de enfrentar perspectivas difíciles de digerir. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Buena pregunta. O sea, ¿qué utilidad práctica tiene diseccionar un intercambio de texto tan cínico y desafiante? La respuesta es que, al margen de si se comulga con esta visión implacable de las relaciones internacionales, o si se considera una exageración paranoica, Que muchos podrían considerarlo así. totalmente. Pero dominar estos modelos conceptuales otorga un marco de referencia invaluable. Permite acercarse al constante bombardeo de las noticias internacionales equipado con nuevas herramientas de decodificación. Te brinda una mayor profundidad analítica frente a la coyuntura diaria, sin duda. Ayuda a dejar de percibir los estallidos de conflictos armados, las disputas sobre rutas comerciales marítimas o los paquetes de sanciones económicas drásticas como si fueran simples fracasos del diálogo. O episodios aislados en la historia. Exacto. Invita a considerar la hipótesis de que, bajo esos eventos superficiales, corren corrientes de presión económica monumental. Corrientes que, según algunos analistas geopolíticos, son las verdaderas fuerzas tectónicas que desplazan las piezas clave en el gran tablero mundial. Y bueno, hablando de cómo se configuran las reglas del tablero, el documento encierra un detalle que abre la puerta a una especulación final sumamente estimulante. Abre, cuéntame. A lo largo de todo el análisis, el pilar central ha sido que la maquinaria militar se justifica por la necesidad de asegurar el control sobre recursos físicos tangibles. Destacando al petróleo y los minerales críticos, ¿no? Exacto, como método de respaldo último para evitar la pérdida de valor de la moneda hegemónica. O sea, obligar al mundo a usar tu dinero controlando lo que el mundo necesita físicamente para funcionar. Correcto. Pero, si se asume que esa dependencia material es verdaderamente la piedra angular sobre la que descansa todo el orden global actual, surge un interrogante monumental. ¿Cuáles? ¿Qué sucedería en el escenario de una disrupción tecnológica sin precedentes? Uy, ¿Qué pasaría si un avance científico repentino, quizás en el campo de la energía de fusión o de la síntesis de nuevos materiales, provocara que ese petróleo específico o esos minerales raros que hoy justifican el despliegue de armadas enteras se vuelvan obsoletos de la noche a la mañana? la implicación de algo así es abrumadora. Si las economías de pronto pueden prescindir por completo de lo que tú controlas mediante la fuerza bruta, la demanda forzosa por tu moneda de reserva se evapora en el aire. Esa es la gran incógnita estratégica. Si el sostén de la moneda dominante está inexorablemente atado al control de las fuentes de energía del siglo pasado, Ajá. ¿existe la posibilidad de que el poder global se transfiera de forma automática hacia quien controle la patente tecnológica del futuro? ¡Wow! Podría ocurrir que toda esa imponente infraestructura militar que protege la hegemonía termine desmoronándose y cayendo en la irrelevancia absoluta, perdiendo la partida mundial sin que exista la necesidad de disparar un solo misil. Pues es un escenario que invalida y reescribe de raíz toda la teoría de poder que hemos diseccionado hoy. Imaginar que el declive de un imperio sostenido por flotas y ejércitos no provenga del ataque de una nación rival, sino, digamos, del laboratorio de algún ingeniero anónimo, es el tipo de ideas disruptivas con las que resulta fascinante quedarse debatiendo internamente. Completamente. Te deja pensando. Pues a toda nuestra audiencia agradecemos profundamente el tiempo dedicado a esta sesión,
por mantener siempre esa voluntad de mirar más allá de las narrativas prefabricadas y sumergirse en la complejidad de los temas difíciles. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan cuestionando los discursos, sigan analizando los eventos globales con rigor crítico y mente abierta. Nos encontramos muy pronto en la próxima Inmersión Profunda.